Muy buenos días, amigos cibernautas. Les saludamos desde la capital del Caribe mexicano, Chetumal, aquí en Quintana Roo. Y pues les traemos las principales notas de hoy, jueves 11 de diciembre, una noche que va a ser para la guadalupana. Esta semana hemos visto cómo pues muchos creyentes andan en las famosas carreras. Buenos días, Russell, perdón. Buenos días, Héctor, buenos días. Sí, así es la noche que va a ser para Guadalupe, la Guadalupita, como dicen todos. Bueno, pues muchos creyentes que empezaran sus peregrinar para llegar a la Basílica de Guadalupe, igual aquí a la iglesia de Guadalupe. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esos que corren en las carreteras llevando sus antorchas, esos automovilistas que tengan conciencia, que tengan cuidado y que respeten a los que están ahí con sus tradiciones, con sus creencias, y bueno, pues que todo sea en santa paz. Así es, ya empezó el operativo Guadalupe Reyes. Aquí en Chetumal empezó ayer, en otras latitudes como Benito Juárez y Solidaridad, creo que empieza el día de hoy este operativo Guadalupe Reyes, y bueno, pues va a durar precisamente hasta enero, hasta el Día de Reyes va a durar este operativo de seguridad para todos los pacientes en todo el país. Esto es un programa nacional que abarca la vigilancia de los centros turísticos, las carreteras, los aeropuertos, los terminales de autobuses, donde bueno, la autoridad va a estar pendiente de todo lo que se presente por la gran movilidad de ciudadanos que se da en esta época decembrina. Y bueno, pues ya sabe, tenga cuidado en las carreteras, porque de seguro hoy, si usted sale a la carretera o está entrando a la ciudad, va a encontrarse con estas maratones que pues vienen corriendo de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, turnándose para llegar a la noche de hoy pues a la ¿cómo le dicen aquí? Al asalto, ¿no? Al asalto, así es. A las mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Así que, bueno, pues ese es el preámbulo para iniciar el día. Y bueno, mientras tanto, empezamos con la información. Apoyan en Nueva York movimientos de protesta por los 43 normalistas. Los títeres son ellos, replica vocero de papás de normalistas. En agosto del 2015 iniciará operaciones la Agencia Mexicana de Huracanes. Urgente acción mundial contra calentamiento global, dice la ONU. Se convierte Estados Unidos en el segundo país hispanoparlante del mundo. Pasa en San Lázaro desvinculación del salario mínimo. Quintana Roo ha logrado control estricto en su seguridad. Se registran más accidentes en el hogar durante las vacaciones. Firman convenio de colaboración para frenar el empeño de objetos robados. Bancos suspenderán operaciones este viernes. Amigos, vamos a hacer una pausa y ya saben, regresando, tenemos toda la información desde Nueva York y la protesta de los normalistas. Desde Chetumal, puerta del Caribe mexicano, les damos la cordial bienvenida para que nos acompañen en este su canal Zona Vid, en la Pepita de Oro. Un espacio de reflexión que ayudará para que nosotros tomemos las enseñanzas de nuestros padres filosóficos, ayudemos e encontremos nuestro lugar en esta vida y podamos así señalar cuáles son las escalas de valores, cuáles son los elementos que pueden constituir nuestro desarrollo como persona, y también podamos encontrar desde la administración o desde el servicio hacia los demás y el servicio hacia la ciudadanía. La Pepita de Oro. Les invito para que nos sintonicen en el mundo entero y así podamos tener la oportunidad de estar en Empatía Refleja. Recuerden, Chetumal, bienvenidos todos, siempre es un gusto. Adiós. Estamos en el Museo del Objeto, mejor conocido como El Modo, un nuevo espacio que se dedica a coleccionar, conservar y difundir diversas expresiones del diseño y la comunicación. Este museo cuenta con 8 salas de exhibición
todas temporales, y un acervo de más de 30,000 objetos que datan desde 1810, todos estos recopilados por el coleccionista Bruno Neumann. Así que si vienen al museo, podrán encontrarse con envases de refrescos que ya no existen, o con maquillaje y cosméticos antiguos, o con zapatitos y calcetines que datan desde el principios del siglo XX. En fin, un montón de curiosidades que los harán recordar un México nostálgico. Así que si quieres viajar por el tiempo y quieres conocer un poco más la evolución del diseño industrial a través de los objetos cotidianos, no dejes de visitar el Museo del Objeto, ubicado en Colima 145, Colonia Roma. El museo abre de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y cuesta 40 pesos. Si traes tu credencial, solo son 30. Así que ya sabes, no le cambies. Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana de jueves, en donde estamos con un calorcito, bueno, pues también con un fresquecito rico, agradable aquí en la capital del estado de Quintana Roo, desde donde transmitimos su noticiero IQ. Héctor. Así es, muy agradable para nuestros amigos que van a visitarnos en estas vacaciones. Pues si se mantiene este clima va a estar ideal porque no está muy caluroso, hay suficiente sol durante el día, pero sin que llegue a incomodar, sin que llegue a sentirse bochornoso como en verano. Así que pues van a ser unas ricas vacaciones para quien desee visitar estos lugares de la costa quintanarroense en el Caribe mexicano y disfrutar de todas las playas y los destinos turísticos que tenemos aquí para ustedes. Vamos con el detalle de las noticias. Apoyan en Nueva York movimientos de protesta por los 43 normalistas. Académicos, artistas y activistas realizaron un foro en la Universidad de Nueva York explorando los vínculos entre México y Estados Unidos en el marco de los sucesos en Guerrero y los movimientos de protesta contra la violencia y la impunidad que han surgido en ambos países. Después de una procesión silenciosa por el parque de Washington Square, con las imágenes de los 43 normalistas desaparecidos, se inició el foro en uno de los auditorios de la universidad. Estamos aquí para compartir la furia y la tristeza, afirmó Diana Taylor, directora del Instituto Hemisférico de Performance y Policía de la Universidad de Nueva York, al inaugurar el foro frente a 43 sillas en el escenario, cada una con la foto de un normalista desaparecido, pero también señaló para buscar de manera colectiva lo que se puede hacer de ambos lados de la frontera ante una realidad externalizada. El reconocimiento historiador y profesor de Nueva York, Greg Grandin, citó lo que está ocurriendo en un marco hemisférico donde la promoción de las políticas neoliberales y el militarismo expresado a través de los acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio y de la llamada guerra contra las drogas explican en parte la violencia estatal. Señaló que fue el presidente Bill Clinton quien impulsó esta combinación de políticas, desde los acuerdos comerciales a la militarización de la frontera como el Plan Colombia, y que las consecuencias de estas políticas se están expresando hoy día en México y Estados Unidos como otras partes del hemisferio. Otros participantes resaltaron que la llamada guerra contra las drogas, promovida por Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida, ha fomentado niveles sin precedentes de violencia en México, mientras que los narcotraficantes y los bancos internacionales lucran del comercio ilícito de las drogas. Y, por otro lado, las agencias de seguridad de ambos gobiernos y empresas que administran cárteles privados en Estados Unidos se benefician con los fondos para esa guerra. Los que sufren las consecuencias son los más vulnerables de ambos lados de la frontera. Gerardo Renique, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ofreció una breve historia de lo que le llamó la violencia estructural de México y su expresión en los estados más pobres como Guerrero. Esa violencia se industrializó con la declaración de la guerra contra las drogas en 2006 y resucitó las prácticas de las desapariciones de los tiempos de la guerra sucia en los 70s. La migración, las desapariciones como instrumento de terror, las protestas contra la violencia e impunidad detonadas por Ayotzinapa y Ferguson, que dejan claro la crisis de legitimidad
de las instituciones tanto en México como en Estados Unidos y la relación entre las políticas estadounidenses y sus consecuencias en México y América Latina fueron algunos de los temas abordados en busca de trazar un contexto de los nuevos movimientos, los cuales afirman que esto apenas empieza. El asunto de los normalistas continúa generando nuevos intercambios en las redes sociales, en foros académicos, en espacios comunitarios y en algunos medios, y algunos siguen explorando los aspectos comunes entre el movimiento de protesta en México y el de Estados Unidos, que fueron detonados por actos de violencia por las mismas autoridades. Pues una importante análisis que hacen aquí especialistas de las universidades de los Estados Unidos, junto con muchos connacionales que están residiendo allá y que están pendientes de los asuntos que pues nos están ocupando en México y que están ocupando las autoridades respecto a los 43 normalistas y toda esta situación que se ha dado de no poder encontrarlos y no poder dar una respuesta contundente de decir, bueno, están muertos, aquí están los restos, o qué fue lo que sucedió. Todo es especulación. Hay algunos indicios, pero no hay nada certero. Y bueno, pues esto ha trascendido ya, como es de todos conocido, las fronteras a través de las redes sociales. Y bueno, pues también los fenómenos que están dando de represión en los Estados Unidos, donde, bueno, pues la policía está también haciendo uso de la fuerza y está, pues, matando a 2 ciudadanos afroamericanos, bueno, pues de manera artera, y la propia ley estadounidense simplemente los ha exonerado. Esto ha exacerbado los ánimos de los sectores más pobres de los Estados Unidos y bueno, pues aquí están analizando en este foro universitario pues las similitudes, ¿no?, que hay y el por qué están dando estos fenómenos. Lo están explicando como parte de las repercusiones o los efectos secundarios de las políticas que se han aplicado en los últimos tiempos, tanto en Estados Unidos como en México. Y eso es parte de lo que de famosos efectos colaterales de la guerra contra el narcotráfico, como aquí lo indica el especialista. Y bueno, pues esto da también motivo para que se empiecen a unir causas y se empiecen a generar estrategias ciudadanas en ambos lados de la frontera. Sí, es muy lamentable, demasiado lamentable que, bueno, México está a la vista de todo el mundo, pero por esa situación de violencia que está generada aquí, por la situación de protestas, por la desaparición de los 43 normalistas. Estos 43 normalistas vienen a destapar todos los cientos, los miles de desaparecidos que han habido anteriormente. No solamente en los 2 sexenios anteriores, sino que mucho más tiempo más atrás, desde el tiempo de Salinas para atrás, han habido desapariciones que no se habían hecho las protestas. Esto vino a exacerbar los ánimos ya totalmente de la ciudadanía mexicana y a nivel mundial por los normalistas, los jóvenes que se manifestaban por un hecho que estaban inconformes, bueno, y vinieron a desaparecerlos y posiblemente asesinados. Aquí está ya esto a nivel mundial. Esto es un fenómeno que va creciendo y va creciendo, como tú bien lo dices, se está asentando más el crimen organizado, se está asentando más aquí en México, en todas las entidades del país, ya está visto, no disminuye la violencia, al contrario, está subiendo día a día. Aquí en nuestro estado, por ejemplo, las autoridades se rasgan las vestiduras al decir que la violencia es lo mínimo que hay aquí, pero vemos que cada día en los encabezados de los principales diarios de circulación del Estado hay violencia, hay muertes, asesinatos, ejecutados, y bueno, pues estamos viendo la realidad. Estos 43 desaparecidos, ahora 42, porque ya apareció uno, de tal manera la protesta siguen, y bueno, de alguna manera quieren acallar la protesta de los padres. Pero esto ya no es posible, los padres ya no se callan, porque ya a nivel mundial tienen un apoyo inmesurado. Así es, y lo significativo de esto es como pasó en la primavera árabe, que pues ahora se sabe que fue impulsada por los Estados Unidos y financiada para que muchos grupos de jóvenes se levantaran y protestaran contra pues las autoridades que tenían establecidas. En algunos casos eran reinados, en otros casos pues eran regímenes autoritarios. Y con esto, bueno, se derrocó a esos regímenes y Estados Unidos aprovechó para tratar de impulsar supuestamente reformas democráticas que le convenieran a modo para poder hacer negocios en el país, en los países árabes. Pues ahora le está tocando a América, le está tocando ahora el otoño americano, que es un otoño de protestas, un otoño que pues sin duda va a pasar a la historia, porque se están concatenando estas protestas en Estados Unidos
en México y siguen creciendo. Y si la sociedad civil se organiza, pues quién sabe qué pueda pasar. Y bueno, pues hablando del problema de los normalistas y de las protestas que se dan, pues fíjese que hubo una declaración bastante desafortunada en el sentido del secretario de Marina, porque pues él dijo que estaba consternado porque la coyuntura que se está dando en el país la estaban aprovechando algunos grupos para lucrar con ella y que estaban utilizando a los padres de los normalistas como títeres. Y bueno, pues una declaración desafortunada porque pues es atizarle otra vez más leña al fuego, y cuando un secretario de Marina pues siempre se había abstenido de hacer este tipo de pronunciamientos políticos cuando no es su lugar. Eso también es preocupante porque entonces las Fuerzas Armadas empiezan a hacer política, tal vez por la ausencia o el vacío que ha tenido el propio presidente y sus autoridades. Esto pues cualquiera lo podría ver como un signo de que las Fuerzas Armadas están cuando menos pensando en intervenir y opinar en política, cuestión que no se había dado últimamente. Y bueno, pues aquí está la reacción de los padres acerca de pues la opinión de este jefe de las Fuerzas Armadas. El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, respondió a las declaraciones del secretario de Marina, Vidal Soberón, al afirmar que ellos son los que están manipulados. Los títeres son ellos que están bajo las órdenes del presidente corrupto y asesino que tenemos en México. Así se dijo en la misa de honor a Julio César Mondragón Fontanes, normalista de Ayotzinapa, asesinado. Horas antes, Soberón había criticado a diversos actores que utilizan la desaparición de los normalistas para desacreditar al gobierno y no les interesa el dolor de los padres ni el paradero de los jóvenes. Afirmó que enoja la manipulación que hacen estas personas de los padres de los normalistas. Durante la misa en la parroquia de Santa María de la Asunción, a cargo del fray Miguel Concha, el vocero de los padres de los normalistas afirmó que no tienen miedo a lo que venga. Ya no tenemos miedo a lo que venga, tenemos miedo al silencio que sigue manteniendo entre la sociedad de México. En la homilía también se pidió por Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, los otros dos asesinados en Iguala, así como por Alexander Mora, identificado recientemente. Después de las oraciones, los asistentes mostraron su apoyo a la familia gritando "no están solos". Asimismo pidieron por más personas que han sido víctimas de la delincuencia, como los desaparecidos y los que luchan por la justicia. Así es, ciertamente. Bueno, Vidal Soberón es el secretario de Marina, que bueno, se salió y comentó y dijo que bueno, que están manipulados por otras fuerzas. Prácticamente aquí se está declarando, según se está apreciando en las declaraciones de Vidal Soberón, a favor del presidente Enrique Peña Nieto, que en un momento dado, si decide utilizar la fuerza militar en contra de los que se manifiestan, bueno, pues estarían prácticamente con ellos. Es una velada amenaza de que ya están siendo intolerantes ante las marchas y la protesta de los padres y de todos los demás que se están manifestando en apoyo y a favor de los desaparecidos. Aquí es algo preocupante porque en realidad, como tú bien lo dijiste muy atinadamente, están atizándole más leña al fuego, porque esas declaraciones, bueno, pues de ninguna manera podrían haberse dado, porque el presidente ya había pedido resignación, que se supere esa etapa, pero bueno, aquí el secretario de Marina está diciendo que son manipulados, pues obviamente tiene que enardecer los ánimos de los padres, sobre todo, y esta etapa no se va a poder superar por estas declaraciones desafortunadas del secretario de Marina. Así es, y es que se notan muy a modo estas declaraciones, porque en primer lugar, él no es el jefe de la política interior del país, es solamente un secretario que ve una parte de lo que sucede en el país, y es en el área de Marina, que ahora lo han involucrado en la lucha contra el narcotráfico. Pero si él argumenta que hay fuerzas que están aprovechando esto, pues que diga quiénes son, en dado caso. Y bueno, en esa medida, bueno, es muy atrevida su declaración. Pareciera que el presidente, necesita apoyos, necesitara que le echen porras, que lo impulsen, porque pues no tiene argumentos él para salir y declarar y encarar a la gente y decir que se está utilizando a estos normalistas. Si el secretario de Marina quiso ayudar, pues muy mal hecho. Si lo hizo con el consentimiento del presidente, también muy mal hecho, porque pues quiere decir que el presidente no tiene el tamaño para salir a argumentar él solo.
Así que de cualquier forma es preocupante que estos signos se estén dando, porque los secretarios de Marina y del Ejército, de la Armada de México, pues no se han caracterizado por participar en política ni dar declaraciones u opiniones públicas al respecto. Sin embargo, bueno, pues esta vez se están dando y pues a todos los ciudadanos nos parece preocupante, ya sea como se quiera interpretar, pero pues de cualquier manera esto no está bien en el país. Bastante preocupante por lo que pueda venir en los próximos días, en los próximos meses, Héctor. Estamos prácticamente inmersos ya todo el país en mes de vacaciones. Unos días más muchos mexicanos salen de vacaciones, viajan en distintas partes turísticas. Bueno, pues es muy preocupante ya, según las declaraciones de este secretario y de todas las acciones que están pasando alrededor del país, que bueno, pues la seguridad de las familias sobre todo, porque estamos viendo que esto va para largo y hay que pensar muy bien exactamente las cosas que van a pasar para buscar realmente qué es lo que va a pasar aquí en México, qué vamos a hacer, porque las autoridades ya están prácticamente rebasadas. Así es, esto nos recuerda a los años 70, cuando se decía que todos los ciudadanos que protestaban contra el gobierno pues eran comunistas, y desde ahí estaban descalificados o que eran desestabilizadores del país y que estaban con el enemigo. Y pues de esta forma ahora pues lo están calificando de terroristas. A ver cómo van a calificar a todos los ciudadanos que están protestando y que están contra las decisiones y la política de este gobierno, y eso es lo que preocupa. Vamos con más información. En agosto de 2015 iniciará operaciones la Agencia Mexicana de Huracanes. La primera de su tipo en el país tendrá como sede la ciudad de Mérida e iniciará operaciones en agosto del 2015, a mitad de la temporada de ciclones del próximo año, fecha en que se tiene previsto contar con el equipo y el personal capacitado para empezar a elaborar este centro de inteligencia meteorológica, que dependerá de la Comisión Nacional de Agua, CONAGUA. Tendrá la tarea de pronosticar el comportamiento de los huracanes, tormentas severas y cualquier otro fenómeno de su tipo, a fin de proporcionar la información necesaria para la protección de la población y los insumos necesarios para el diseño de políticas públicas vinculadas con el agua y protección civil. Y es que, frente a la realidad del cambio climático, se prevé que México enfrente huracanes y tormentas tropicales más fuertes, más continuos e incluso fuera de la temporada regular, marcada entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre, según estimaciones de la misma comisión. El clima en estas condiciones va a cambiar en muchas partes del mundo y va a hacer que zonas que producían ciertas cosas tengan que sustituirse, y el tema no solo es cantidad de sequía e inundación, sino de calidad de agua que ahora van a tener que buscar muchos países del mundo para abastecer a sociedades por fuentes distintas, dijo David Corenfield, titular de la CONAGUA. Con la conformación de la agencia actualmente está en la selección y capacitación del personal que la recibirá por parte de los centros especializados de Australia y Estados Unidos. Por el momento la agencia no tendrá aviones cazahuracanes propios para su operación, sino que cooperará de manera estrecha con el Centro de Huracanes de Miami. En octubre pasado, durante el huracán Simón, categoría 4, personal del Servicio Meteorológico Nacional viajó en una aeronave de este tipo que utilizó bases militares mexicanas, situación que se pretende repetir en los próximos años. Pues ahí está el anuncio ya de la creación de esta Agencia Mexicana de Huracanes. Va a ser como el Centro Nacional de Huracanes de Miami, pero en su versión mexicana, que bueno, pues va a estar pendiente de todos los fenómenos meteorológicos que se presenten. Es un apéndice de la CONAGUA, y bueno, pues va a estar operando pues a partir del año que entra, con personal y con oficinas. Todavía le va a faltar infraestructura como aviones y toda la parte científica que tienen que implementar también para estar monitoreando esta parte de los huracanes, sobre todo en el Caribe y parte del Pacífico, que es donde se generan en nuestro país los huracanes. Y bueno, pues ahí está ya el anuncio oficial de esta agencia. Así es, Héctor, y se está previendo, se está comentando, se está analizando que bueno, pues podríamos sufrir embates peores, muchos más fuertes y en forma seguida, continua. Por eso se está instalando esta base aquí en Mérida, en la península de Yucatán. Es un punto
sumamente importante, donde prácticamente impactan la gran mayoría de los huracanes. Y bueno, pues hemos tenido la suerte, pero allá están las previsiones para que se vayan tomando medidas de seguridad entre la población que vive aquí en la península, porque bueno, ciertamente los cambios climáticos que vive el globo terráqueo nos va a afectar severamente, pero tenemos que estar preparados ante ciertas contingencias, bueno, de manera natural, que al final de cuentas no podemos hacer nada más que cubrirnos y protegernos. Así es. Y bueno, pues también están urgiendo una acción mundial contra el calentamiento global, así lo estableció la ONU. En las negociaciones de la conferencia de la ONU sobre el clima entraron este martes en su etapa decisiva para lograr un consenso sobre medidas para limitar a 2 grados centígrados el calentamiento global del planeta hasta 2100. Con un llamado de urgencia, el secretario general Ban Ki-moon dijo que todavía hay oportunidad de mantener en menos de 2 grados el aumento de la temperatura, pero la ventana de oportunidades puede cerrarse muy pronto. Dijo que quien impulsa las negociaciones de la conferencia del CO2 en el grupo de los 20 que continuará el próximo viernes en Lima, envió un mensaje de esperanza, pero también de urgencia. Tenemos que actuar ahora, insistió Ban Ki-moon ante la sesión plenaria. La organización, la asamblea debe consensuar las acciones que se plantearán dentro de un año en la conferencia de París, para allí alcanzar un acuerdo multilateral que enfrente el cambio climático. De no tomarse las medidas necesarias, el actual nivel de emisiones de gas conducirá a un aumento de temperaturas de entre 4 y 5 grados para el 2100, una perspectiva que amenaza la seguridad alimentaria y el acceso de agua potable, alentando eventos climáticos externos. La temperatura promedio del planeta subió 0,8 grados en relación a la era preindustrial. Cristian Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención de Cambio Climático de la ONU, también exhortó a los ministros a acelerar los acuerdos, a la vez que pidió preservar la equidad. La historia nos juzgará no solo por la cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero cuyas emisiones podemos reducir, sino también por nuestra capacidad para proteger a los más vulnerables, para aliviar la pobreza y para crear un futuro de prosperidad para todos. Así lo dijo en su intervención, en tanto el presidente de Bolivia, Evo Morales, exhortó a realizar un acuerdo de cambio climático basado en la protección de la vida y la madre tierra, y no en el mercado, la ganancia y el capitalismo. Pese a que hasta ahora no ha habido un bloque en el debate que comenzó el pasado 1 de diciembre, los países se muestran divididos sobre algunos temas, entre ellos los del Fondo para Adaptación y Mitigación, que deben ofrecer antes de junio próximo. Otro punto difícil es la forma en que se medirá el cumplimiento de cada país en cuanto a la reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero. Desde el lunes, los negociadores cuentan con un borrador de documento en el cual se recogen las diversas posiciones expresadas hasta ahora por los países y que tendrán que armonizarse para el cierre de la conferencia. Definitivamente esto debe de ser general, global, un consenso definitivo, Héctor, porque de otra manera no podemos alcanzar la reducción de los gases invernaderos, que al final de cuentas son los que revierten esto. Aquí es conciencia humanitaria de los países para que al menos se dediquen a ver la reducción y no se dediquen a seguir guerreando en los otros países de Oriente, porque también eso repercute bastante. Estas asambleas que están haciendo con el secretario Ban Ki-moon, bueno, pues ahí está diciendo que todavía tenemos una leve esperanza, si todos realmente convergieran en el mismo sentido, de poner atención real a lo que es el medio ambiente. Así es, pues estábamos viendo en la nota anterior que los países están haciendo esfuerzos unilaterales, bueno, por salvaguardar sus fronteras, por prever todos esos fenómenos meteorológicos como los huracanes, pero la acción conjunta, la acción global de los países es necesaria, porque mientras unos países más conscientes están trabajando sobre el cambio climático, otras economías emergentes que lo que buscan es atraer capitales y echar a andar industria, pues no les importa estar contaminando porque lo que les surge es lo inmediato. Entonces hay que sensibilizarlos, hay que en algunos casos hasta presionarlos políticamente
para que se comprometan, y el punto álgido en esto, pues como siempre, es el presupuesto. Muchos están reacios a aportar sus cuotas para financiar las acciones de cambio climático, y bueno, pues también en el compromiso de que algunos bajen las emisiones. También hay reticencia de algunos gobiernos, porque eso desaceleraría la economía de estos países. Entonces, bueno, pues ahí está el debate, ahí están divididos las naciones entre quienes están en pro de seguir adelante con esas políticas y quienes están resistiendo porque ven en ello el riesgo de su economía. Pero como lo dice Evo Morales, pues no hay que ver esto con un sentido económico, sino hay que verlo con un sentido social, porque si acabamos con la casa de todos, que es el planeta, y las condiciones de vida que tenemos todavía conocidas en nuestro territorio que estamos viviendo cada una de las naciones, pues empeoraría el fenómeno, que sin duda empezaría, como dicen ahí, con el desabasto de agua y la falta de alimentos. Por supuesto, lo que dice el presidente boliviano es algo que fundamental. Yo podría decir que es algo definitivo. En vez de pensar en el capital, hay que pensar primero en el medio ambiente, en el planeta, para luego entonces, ya una vez moderado esto, que va a pasar mucho tiempo, demasiado tiempo, empezar a comenzar a pensar en cuestiones capitalistas. Es más importante preservar el medio ambiente, el planeta, que buscar economías que al final de cuentas eso genera desgastes y divisiones entre los países. Así es, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la nota donde nos indica que Estados Unidos se ha vuelto el segundo país hispanohablante del mundo. Hay cosas imposibles de olvidar. ¿Cómo explicar que un lugar tan inmenso nos hizo estar tan unidos? Nunca imaginemos un mar así, con tantos azules y tantos colores. Es increíble lo que puedes descubrir bajo la tierra. Las sonrisas, sus caras, momentos que te cambian para siempre. Descubrieron nuevos amigos y que hay lugares donde el tiempo no pasa. Quedamos encantados. Ahora solo pensamos en regresar. Así es Quintana Roo. Vívelo para creerlo.
Gracias, muy amable por continuar con nosotros aquí en su noticiero. Quiero aprovechar el breve momento para, pues enviarle mi solidaridad a nuestra compañera y amiga Mayra Sierra, que pues estamos pendientes de ella. No estás sola, Mayra, estamos contigo, ánimo, todo va a salir bien. Así es, pues su mamá sigue delicada de salud, está ella pendiente ahí en el hospital militar, y nosotros también estamos pendientes de ella porque es una gran colaboradora aquí en Zona Vid y también en el noticiero IQ, es parte fundamental de este equipo, así que pues estamos en solidaridad con ella y le deseamos los parabienes para que su mamá se recupere lo más pronto posible. Continuamos con las noticias. Se convierte Estados Unidos en el segundo país hispanoparlante del mundo. Las comunidades latinas... una breve falla normal en el noticiero que se transmite en vivo, pero seguimos en el comentario. Así es, precisamente estamos hablando de la nota que, vamos a comentar, vamos a hacerlo al revés, ahora vamos a comentar primero la nota y luego se las vamos a dar. Estados Unidos se ha vuelto el país hispanohablante, después de México, más grande del planeta en hablar el idioma español. Y es que después del inglés, el segundo idioma que se habla en los Estados Unidos, pues ya es el español. Así es, pues la gran migración que hay allá en Estados Unidos, todos los países latinoamericanos, iberoamericanos están allí emigrando hacia Estados Unidos, y pues es después de China, que es el país que tiene más habitantes, donde se habla más el chino mandarín. Lo que sigue es el español. Estados Unidos, que capta todos los migrantes que van hacia allá, aunado de que realmente hay hijos de hispanos que nacen allí, hablan español, y pues ahí ya se está convirtiendo en el segundo país del mundo hispanoparlante. Así es, y estábamos viendo ahí en algunas gráficas que les vamos a presentar a continuación, cómo pues algunos sectores, algunos estados de la Unión Americana tienen pues preferencia por alguna lengua como segunda después del inglés. Anteriormente, pues había otras lenguas, inclusive hay núcleos estados como Arkansas y Nuevo México que tienen gran población, por ejemplo, de taiwaneses y y así otras lenguas. Entre las segundas lenguas que se hablan en Estados Unidos está primero el español, que ya permea en casi el 90% de los estados de la Unión Americana, y después le sigue el francés por la parte norte que está haciendo frontera con Canadá y Quebec, que también esa parte tiene mucha influencia de las colonias francesas, precisamente en la batalla que se dio ahí entre franceses e ingleses por el Canadá, que ganaron los ingleses y se quedaron con esa parte, y pero algunos franceses todavía se quedaron ahí establecidos, y por eso en la parte de Quebec, en la parte del Océano Atlántico, pues hay mucha influencia del idioma. De hecho, algunas provincias de Canadá pues tienen como idioma oficial el francés. Eso influye en la parte norte de Estados Unidos y pues en Luisiana. También en Luisiana se habla francés, pero de ahí en fuera, pues todo Estados Unidos está hablando ya español. Hay muchos migrantes, hay muchos hijos de migrantes que ya crecieron en Estados Unidos, pero traen la cultura paterna, materna del idioma español. Hay muchos americanos que ya por la cercanía y por el contacto que tienen con migrantes y con hijos de migrantes han aprendido a hablar el español y pues la toman ya como segunda lengua. Así que pues esto es un gran avance porque pues nos vamos identificando más. Se están estableciendo códigos más de identidad con los americanos para pues evitar la discriminación que pues normalmente se da y se ha dado como una cultura allá en los Estados Unidos. Así es, Héctor, muchos estadounidenses ya, como decimos nosotros, ya mastican nuestro español. Así es. Vamos a darles la nota. Las comunidades latinas han convertido a Estados Unidos en el segundo país hispanoparlante del mundo, después de México. Es una tendencia que se ha beneficiado por las continuas corrientes migratorias y su vitalidad cultural. Esa es una de la conclusión del libro El futuro del español en Estados Unidos, preparada por la Fundación Telefónica y presentada en Nueva York, que analiza en sus 368 páginas el presente y el futuro de la segunda lengua más hablada del país. El español, para nuestra suerte,
ya es una lengua americana, dijo el catedrático José Luis García Delgado, uno de los directores de la serie Valor Económico del Español, que surgió en 2007 y de la que forma parte el volumen presentado hoy. De acuerdo con los datos que presenta el estudio, el 52% de los emigrantes de origen hispano en Estados Unidos utiliza el español en casa, pero entre sus hijos nacidos ya en este país ese porcentaje llega al 11%, y en la generación posterior es del 6%. Tendencias como esa han hecho que Estados Unidos haya sido calificado como un cementerio de lenguas, porque según pasan las generaciones, los descendientes de migrantes van perdiendo sus lazos de origen y también el idioma de sus antepasados. En el caso del español no sucede así, porque la corriente de migración es continua, así lo explicó el académico José Antonio Alonso, uno de los coordinadores de este libro. El futuro del español en Estados Unidos aborda un capítulo distinto en aspectos de la evolución de ese idioma en el país, como se traspasa entre generaciones según su origen, el papel de los medios de comunicación y el mestizaje lingüístico del famoso Spanglish. Según Alonso, es difícil determinar cuál será la evolución de la lengua castellana en Estados Unidos, porque actúan fuerzas que son contradictorias. Por un lado, agregó, se beneficia del dinamismo demográfico por los flujos de migración y también por la movilidad social ascendente del colectivo hispano y su cada vez más relevante presencia en sus comunidades, en instituciones y en empresas. Pero hay factores de riesgo como el reducido traspaso del idioma entre generaciones y el hecho de que los medios de comunicación en español cada día tienen menos audiencia entre los jóvenes que se informan por sistemas no tradicionales. El futuro del español en Estados Unidos aparece cargado de luces y sombras, dice el prefacio de la obra, que dice que el castellano es la lengua nativa de buena parte de los 50 millones de personas de origen latino en Estados Unidos. Alonso lamentó que la tendencia que había hace varias décadas en Estados Unidos para defender el bilingüismo vinculada con la reclamación de los derechos civiles esté ahora en retroceso, e incluso hay tendencias muy agresivas. Se refería, por ejemplo, a campañas como Inglés Only, solo inglés, que hacen muy difícil mantener una política más respetuosa con el bilingüismo. Aún así, García Delgado piensa, están surgiendo otras tendencias positivas, como el hecho de que en el mercado de trabajo el bilingüismo tiene un premio salarial, un fenómeno novedoso y sin circunscrito a algunas actividades. Los hispanos en mejor posición social y económica en Norteamérica son los que están más interesados en que las siguientes generaciones conserven la lengua. Sí, así es, definitivamente. Y así es, en la gráfica que estamos viendo ahorita en su televisor, en su pantalla, pues se muestra en color rosado todos los estados de la Unión Americana que hablan español. En color azul se ve los que hablan francés, y solamente en el norte, muy pegado con Canadá, pues un estado donde predomina como segunda lengua el alemán. Así que pues ese es más o menos el panorama que se está dando en todos los Estados Unidos, y de ahí la importancia, aunque yo prefiero de la apreciación que se dijo al principio en la nota del especialista, no es que en Estados Unidos ya se esté hablando español, creo que se están dando cuenta 2 o 3 siglos después de la conquista, y creo que algunos años después ya se empezó a hablar el español en toda América. De hecho, antes de que se diera Estados Unidos como nación, pues ya se hablaba español en toda América, así que pues ellos apenas lo están descubriendo, apenas se están dando cuenta. Es muy característico de estos amigos de vecinos del norte, donde para ellos todo lo que sucede fuera de Estados Unidos no existe, y solo lo que pasa en Estados Unidos, como el famoso béisbol, que para ellos decían que era el rey de los deportes, cuando no se habían dado cuenta que el fútbol se jugaba en todo el planeta y que ellos no siquiera lo tenían como un deporte profesional. Fíjate que, bueno, nos vamos a la historia, realmente, bueno, pues todo lo que es la parte norte de aquí de Estados Unidos, bueno, pues prácticamente es México, era propiedad mexicana, y bueno, pues los que hablan español en este sentido simplemente, pues por naturaleza reclaman su espacio. Pues prácticamente ahí se hablaba ya el español desde mucho tiempo atrás. Bueno, pues aquí está la muestra de que ahora
ya se están dando cuenta, como tú dices, que se está invadiendo ya el español a todo lo que es el país de Norteamérica, y hoy por hoy están dando las estadísticas de que, bueno, es el segundo idioma más hablado del mundo. Así es, y difícilmente va a cambiar esta relación, porque la fuerza laboral, la fuerza económica que mueve a este país, pues mucha es de migrantes, mucho por eso la presencia de estos grupos sociales latinoamericanos de lengua española. Y bueno, pues esta tendencia es un poco, yo creo que no se va a revertir, así que mientras sigan siendo los latinos la fuerza laboral en Estados Unidos, se va a mantener esa tendencia y pues difícilmente se va a revertir. Creo que más bien deberían ir implementando políticas para que la lengua en español se haga oficial también en Estados Unidos y no traten de limitarla, pues algunos chauvinistas que vinieron de Europa. Muy bien. Pasa en San Lázaro desvinculación del salario mínimo. La Cámara de Diputados aprobó con 372 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, un dictamen que reforma la Constitución para desvincular el salario mínimo como unidad de cuenta base, medida o referencia económica en leyes federales, estatales y del Distrito Federal, y crea una nueva unidad de cuenta. Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Julio César Moreno Rivera, precisó que el dictamen tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, es decir, desvincular el movimiento del salario de todas las situaciones referenciadas a partir de él. Esta reforma constitucional impactará a 702 modificaciones en diferentes ordenamientos legales, tales como el mercantil, civil, laboral, seguridad social, entre otros. Con estas modificaciones, el Congreso de la Unión demuestra que está en posibilidades de ofrecer a los ciudadanos una reforma constitucional con plenas garantías al derecho a todo el país, a sus transacciones económicas, a sus operaciones de compra y venta y en general a los intercambios comerciales como ocurren en el territorio nacional. Manifestó en la serie de posicionamientos el priista diputado Héctor García, recordó que el problema surge cuando el salario mínimo deja de cubrir las necesidades mínimas, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa con la intención de desvincular el salario y estar en posibilidad de liberarlo de los lastres que impiden su crecimiento. De esta manera liberamos la figura del salario mínimo de los lastres que impiden su natural crecimiento y los cuales han generado la baja en el poder adquisitivo en perjuicio de la clase trabajadora. Lo anterior obedece al hecho de que la vinculación entre los salarios mínimos a determinadas obligaciones ha traído consigo perturbaciones tales como el aumento en los costos y pagos de la población que no están vinculadas al mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores. Dijo que esta es la primera medida para establecer políticas de recuperación del poder adquisitivo de los salarios como mínimos, resarciendo gradualmente la pérdida acumulada de más del 70% en más de 30 años. Pues fíjate que si se perdió el 70% del poder adquisitivo en 30 años, vamos a ver en cuánto tiempo se recupera. Esperemos, no va a ser fácil. Esperemos, Héctor, que las medidas que se están generando, que se están dando con esa sana intención, esperemos que tarde lo mínimo para recuperarse, porque esto vendría a redundar en beneficio económico para los trabajadores, para las familias, y bueno, pues por ende crece el poder adquisitivo, bueno, pues una mejor comodidad para todas las familias trabajadoras, porque de esta manera, si tardan también 30 años en recuperarse, bueno, pues prácticamente no estaríamos haciendo nada. Así es, y tener que recuperarse al doble para que tardaran 30 años, no solamente para frenar la caída, sino para resarcirla. Entonces, pues yo creo que urge en este país, porque además los que perciben el salario mínimo no son tantos los ciudadanos. Entonces yo creo que ellos, que son los más afectados, los que en realidad pues perciben el salario mínimo y viven de ello, pues se verían muy beneficiados con que esta medida de salario mínimo para subsistir, pues se empieza a darle contenido y sustancia a ese concepto, que alcance para vivir, porque pues ya no es un salario mínimo, es una fracción lo que en realidad se paga ahora. Y bueno, pues esperemos que en ese sexenio se pueda revertir lo más posible esta tendencia. Tal vez no alcance el 70% que tiene de pérdida del poder adquisitivo, pero sí lograr que se revierta cuando menos en la mitad. Así que bueno, ya se sentaron las bases, que era el primer paso, la desindexación
del salario mínimo de otros rubros, para que ahora sí se proceda a la negociación con las fuerzas laborales, con los sindicatos y con el sector empresarial, para empezar a ver en qué medida se puede ir fomentando la recuperación de este salario. Y fíjate que es muy importante que venga anexado, yo creo que sí debe estar el tema que debe decir y demás prestaciones sobre el salario mínimo, porque si no diría esta situación y demás prestaciones, ahí se van a empezar a colar las famosas lagunas de la ley, porque estamos diciendo que vamos a desvincularlo de varios factores y demás prestaciones, además también. Muy bien, bueno, pues fíjense que Quintana Roo ha logrado el control estricto en el secretario de la Marina Armada de México y presidente de la Cumbre de la Seguridad Mexicana, Francisco Sáenz Mendoza, previo a la inauguración del evento que se lleva a cabo en Cancún, Mexican Security Summit 2014, consideró que el trabajo preventivo en materia de seguridad que se realiza en el Caribe mexicano ha sido el adecuado, pero se ve en riesgo por un tráfico de drogas. Yo creo que hay un control bastante estricto en la región. El turismo debe estar tranquilo, que aquí no existe un ambiente donde el riesgo de los crímenes se cometan como en otros lugares. El turismo, imagino, viene, por supuesto, a descansar, a pasar su temporada invernal, pero sobre todo de países de Europa, Canadá y demás. En una reunión de trabajo en la que participaron representantes de las Fuerzas Armadas de Costa Rica, Panamá, Ecuador, Brasil, El Salvador y Belice, el exsecretario de Marina de la administración de Felipe Calderón respaldó las medidas tomadas en el combate a la delincuencia, que garantizan la estancia de millones de turistas que visitan el Caribe mexicano. Creo que debes de tener la confianza de que este lugar se encuentra seguro. Las autoridades están tomando las medidas preventivas. También se han tomado medidas de inteligencia de todos los que participan en el sistema de seguridad pública y pues creo que no debe haber una preocupación o no debe haber una gran preocupación por mantener este lugar turístico. Sin embargo, reconoció que la inseguridad en otras entidades de la República por la presencia del narcotráfico sí merece una mayor atención. Sí, de todas maneras, todas las entidades del país, todas merecen mayor atención en el rubro de seguridad, todas. Aquí no existe, como ellos lo ven, de esa manera que no existe la inseguridad. Por supuesto que existe, también merece mayor atención, mucho más todavía para que no exista en un momento dado. Pero esto que de reforzamiento que se tiene que dar, no solamente en lugares turísticos, sino que en lugares que tampoco sean turísticos, tiene que ser equitativo el balance de la fuerza de seguridad en el país para los ciudadanos y los turistas. Así es, una de las ventajas que tiene Quintana Roo, por un lado, es que tenemos turismo y esto pues nos hace muy vulnerables a la vista de otros países, a la percepción que se tenga. Por eso la autoridad está muy presente y está trabajando de manera constante. Pero también la bonanza que ha traído el turismo ha generado empleos y ha generado una estabilidad económica relativa, sobre todo para la zona norte, donde la delincuencia no es una necesidad para paliar un poquito el hambre o el desempleo que se da, por ejemplo, en otras latitudes, donde la gente ha tenido que emigrar por la inseguridad, por la violencia, y ese fenómeno ha generado pues todo ese ambiente que se conoce en el país como inseguridad por el narcotráfico, por el crimen organizado. En Quintana Roo todavía gozamos de esta tranquilidad, que si no es al 100%, se está trabajando en ello, y que en comparación con otras entidades pues estamos bastante bien, así como lo dice el exsecretario de Marina. Bueno, vamos a continuar con la información. Se registran más accidentes en el hogar durante las vacaciones. 5 de cada 10 personas sufren algún tipo de accidente al interior de su hogar durante el periodo vacacional, principalmente los menores de edad y adultos mayores, reconoció el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1, el doctor Francisco Lara Uscanga, quien recomendó a los padres de familia cuidar a sus hijos, pues al estar más tiempo en el hogar presentan un comportamiento más ocioso. El 19 de diciembre es el último día de clases. A partir del 20, los menores de edad pasarán más tiempo en el hogar o con familiares disfrutando de sus vacaciones. Desde ese momento, los padres de familia deberán tener más cuidado, principalmente entre los menores de 5 años de edad, por ser el sector poblacional que sufre más accidentes.
Lara Uscanga dijo que estos niños tienden a jugar en la calle o al interior del hogar, revisando cada espacio de la casa donde hay corriente eléctrica, botellas de sustancias químicas nocivas, cerillos, por mencionar algunos artículos o áreas peligrosas. Los adultos mayores se accidentan. Explicó que este no debe ser el único sector poblacional a cuidar, sino que también están los adultos mayores que al haber mayor gente en los hogares difícilmente se pueden desenvolver o caminar con facilidad. En tanto, el director municipal de Protección Civil en Otompe Blanco, Juan Manuel Samarripa Pérez, recomendó a las personas a tener cuidado y si saldrán fuera de la ciudad, así como a los que se queden, pues algunos buscan las playas cercanas para distraerse. Pues ahí están las recomendaciones y las previsiones que usted debe tener ahora en casa cuando los niños salen de vacaciones, cuando están más tiempo en el hogar. Hay que levantar todo ese tipo de productos peligrosos que a veces dejamos pues a la mano, como son tiner, alcohol, solventes, los productos de limpieza de los baños o de la cocina, como es la sosa, el cloro, todo esto que puede un niño por curiosidad beber o tomar para ver qué es y qué sabe, pues puede causarle algún daño, puede causarle alguna quemadura o una intoxicación. Así que tenga usted cuidado, guarde todos esos elementos en bolsas bajo llave o afuera del alcance de los mismos y pues tome también las medidas de seguridad, porque pues muchos ladrones también en esta época hacen su agosto, en diciembre, cuando muchas familias salen de viaje, salen a pasear los fines de semana. Estas personas pues andan merodeando para ver qué casa se queda vacía y después asaltarla. Así que tenga usted la precaución de dejársela encargada a algún familiar, a algún amigo, a algún vecino de mucha confianza, para que pues ahora sí, como dicen, le eche un ojito y esté pendiente de sus bienes, porque ese también es otro punto que también es muy recurrente en esta época. Fíjate que a propósito de las vacaciones, los que andan delinquiendo, los que andan robando casas, tienden a marcar las casas con algún distintivo, con algún signo o algún número por ahí, ya sea en las rejas o en las paredes, o están marcando, porque son signos de que ahí están listos para ser asaltada esos domicilios. Tengan mucho cuidado ustedes, revisen alrededor de su casa y si ven algún signo por ahí, pues inmediatamente bórrenlo, píntenlo para despistar a estos ladrones que solamente a eso se dedican más durante las vacaciones. Así es, y bueno, pues firman también un convenio de colaboración para frenar el empeño de objetos robados. La Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo y el Nacional Monte de Piedad firmaron un convenio de colaboración para frenar el empeño de objetos robados y la identificación de los sujetos relacionados con hechos delictivos. El Procurador de Justicia Armando García Torres destacó que esta es la primera vez que se formaliza un convenio de colaboración con el Monte de Piedad. Este convenio lleva, por supuesto, la posibilidad de intercambiar acciones y estrategias. Primero, para que no se reciban en empeño alhajas, relojes o cualquier objeto que pudiera ser fruto de algún delito. Y en segundo término, para identificar y obtener información del Monte de Piedad que nos permita la localización o el arresto de personas que pudieran estar señaladas como presuntos responsables de actos delictivos. Y que con esto los pueda llevar a su identificación. Gaspar Armando García Torres precisó que este acuerdo también busca diseñar lineamientos para el otorgamiento mutuo de información que conlleve a la localización y detención de personas que se encuentren señaladas como imputados en la comisión de un hecho delictuoso y así poder intercambiar información entre peritos evaluadores para la homologación de criterios a través de técnicas y actos de investigación. Así es, sí se estaban tardando en firmar ese convenio, porque por lo general las alhajas robadas, ¿sí?, iban a parar en el Monte Piedad. Ahí habían cientos y cientos de boletas que al final de cuentas se perdían. Y bueno, pues ¿qué hacía el Monte de Piedad? Simplemente quedarse con las alhajas tranquilamente, y las personas que, bueno, pues los propietarios, pues ni en cuenta con esto. Ahora, ojalá que realmente esta firma de convenio de colaboración del Monte de Piedad con la justicia, con la Procuraduría, realmente den la información necesaria, que, bueno, tal o cual objeto es robado cuando vayan a hacer las indagaciones, y bueno, pues tener las fichas de las personas que van
precisamente a empeñarlas, porque ahí es donde está la clave. Si cualquiera va a empeñar, pero no tienes ninguna identificación de tal persona. Ojalá que se dé cumplimiento a esto y ahí se vaya bajando el índice de esos robos y se vayan recuperando las alhajas para los propietarios, que bueno, pues al final de cuentas con mucho esfuerzo lo logran. Así es, ojalá también con las otras casas de empeño particulares que también son y han florecido en la ciudad de Chetumal y en todo el estado y en todo el país, porque la crisis económica ha hecho que la gente recurra a estas casas a empeñar, que también esas casas sean reguladas por la ley y sean obligadas por ley a prestar esta información, a tener esta información disponible de la autoridad, porque es común de que se encuentren alhajas de ese tipo, haga uno la denuncia, inclusive uno lo lleva a la policía y la policía pues no actúa. Pretextos hay muchos, pero los resultados son magros en ese sentido. Esperemos que con estas acciones pues se logre avanzar sobre el abatimiento de este tipo de delitos. Y bueno, amigos, como última nota, pues fíjense que los bancos no van a trabajar el día de mañana viernes. Los bancos suspenderán operaciones el próximo viernes 12 con motivo de la celebración anual del Día del Empleado Bancario. Sin embargo, los bancos que ofrecen sus servicios en almacenes comerciales y supermercados estarán disponibles en esta fecha en los horarios regulares. Así lo señaló la Asociación de Bancos de México en un comunicado. Los servicios de banca por teléfono e internet, así como la red de cajeros, permanecerán disponibles. La Asociación de Bancos de México recuerda que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente sin ningún recargo. Bueno, pues ya haga sus operaciones a partir de hoy, porque me imagino que los bancos que están en los centros comerciales van a estar muy abarrotados. Van a estar saturados, sobre todo los cajeros que luego se agotan el recurso por la gran afluencia de ciudadanos que están retirando dinero, pues no se dan abasto. Así que pues prevea que usted que mañana van a estar cerrados los bancos, que es viernes, y pues algunos abren los sábados, pero no todos, así que pues mejor haga sus operaciones el día de hoy, y si no, pues mejor guárdelo para la época de la cena navideña y para los regalos que muy pronto se avecinan en las próximas semanas. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Ha estado usted muy bien informado. Que tenga un excelente día.